Voy a grabar ahora. Bueno, buenas tardes, yo soy Majo. Acá me hice una ayuda a memoria para no olvidarme casi nada de mi proceso, que fue como bastante largo, como hizo la introducción Brenda. Eh, a ver, vamos a hacer algo cronológico. Yo tengo 45 años, cursé mi carrera, Caro, que nos conocemos, ¿verdad? Somos de la misma época con Caro, me parecía, bueno. Eh, Ingresamos a la facultad en el año 1999. Yo en el año 2004 me vine a vivir a Tucumán con 6 materias no sin cursar, algunas sin dar final y otras con la intención de rendirlas libre. En esa situación me vine a vivir a Tucumán. Hizo ahora 20 años que vivo en Tucumán y desde ese 2004 hasta acá lo que hice fue ir rindiendo las materias. Yo siento que nunca me fui de la universidad, siempre andaba en la mochila de algún modo de la universidad con algún apunte. Y bueno, esto, ¿no? Lo loco de los estudiantes crónicos, que bueno, en realidad a veces este, son emocionalmente activos, digamos, aunque no podamos concretar algunas cosas. Bueno, lo cierto es que en el 2017 rendí mi última materia y desde ese entonces hice algunos intentos. Tuve una primera tutora con la cual me conecté, eh, no prosperó, y mi segunda tutora, que permanecí en el proceso, yo creo que cerca de 2 años, Brenda, o 3, no estoy muy segura, fue Brenda. Y aquí es donde hago algún resumen que por ahí tengo acá la ayuda de memoria. ¿Qué creo yo que me trajo a tanta distancia, ¿no? Desde el proceso hasta acá, que pasaron, no sé, 25 años, diríamos que la vida de la universidad. Eh, yo tenía el preconcepto de que el TFI era un proceso largo y dificultoso, ¿sí? Para mí eso le daba, yo lo tenía como que era algo positivo, le daba un valor agregado. Si yo lograba terminar el TFI, era porque lograba terminar algo que realmente era algo muy importante y muy cuesta arriba. Esa era mi situación inicial. Eh, Primero lo que me sucedió ante semejante idea es que creía que no era capaz de sortear esa dificultad. Todo el tiempo pensaba que me faltaba teoría, que lo que yo sabía o lo que había conocido en la universidad no era suficiente. Me he dedicado mucho tiempo a leer sobre el tema que, con el que iba a hacer mi trabajo final, a leer, a leer, a leer y a leer, aún no habiendo definido el tema. Eso me llevó muchísimo tiempo. Tuve procesos de negación, dejaba de priorizar la confección del trabajo y me iba. Era como el actual de moda fingir demencia, me iba y aparecía al rato largo y me acordaba que tenía que volver con esto. Y después, algo que también me sucedió en todo este proceso fue el miedo. Lo que tenía todo el tiempo eran, cuando me sentaba a querer escribir, pensamientos obstaculizadores. O sea, yo con esto no voy a poder. Escribía una hoja, me sentaba un rato y creía que ya no iba a poder seguir avanzando, cómo iba a hacer que yo fuera capaz de llegar a 50 hojas. Bueno, todos pensamientos que lo que hacían era que realmente me paralizara y no pudiera continuar. Y después tenía una especie de flashes de magia donde arrancaba y solo pensaba en el día que iba a hacer la presentación de mi trabajo final. O sea, no podía pensar en otra cosa. Más o menos me emocionaba por cómo iba a exponer ese trabajo final. Bueno, como verán, ninguno de estos obstáculos pensaban en un proceso donde creo que el mayor factor fuera el poder tener tolerancia a la frustración de poder escribir y que por ahí no sea lo que uno quisiera, escribir y que otro lo lea y poder, bueno, soportar eso, poder mostrar eso. Pasé un tiempo largo así, yo acá he puesto patologizarme, o sea, yo creía que algo me estaba sucediendo, ¿por qué me pasaba esto a mí? Bueno,
quizás en cierta soledad también, porque esto de no tener compañeros cerca, ya había perdido como eh, cierta cercanía con la facultad, entonces, bueno, lo que llegué fue a esto, a patologizarme, digo acá, ¿no? Buscar como qué era lo que a mí me pasaba, o sea, algo estaba pasando, no podía ser que hubiese cursado toda la carrera, hubiese dado materias libres y demás, y de repente no pudiera con esto. Y anoto el tema de la procrastinación, es como que yo decía, bueno, esto, sentarme a querer hacer algo y acordarme que tenía que, no sé, mandar un mail o hacer cualquier otra cosa. Eh, bueno, buscar mil veces, buscar qué era lo que me motorizaba, si era un mejor trabajo, si era algo personal, si era lo que podía yo, o sea, nada de eso llegó. Seguía como buscando, buscando y nada de eso llegó a darme, estoy hablando como de todo lo negativo, ¿no? A darme respuesta. Bueno, como les decía, pasé por un primer intento de tutoría y hasta que llegó el momento que lo que hice fue empezar a ocuparme, o sea, decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que mandar un mail? Mando el mail, pasos cortitos, digamos. Hay que mandar un mail, listo, mando el mail. Me tenía que inscribir, que a veces me daba terror, había años que me pasaba que me daba terror inscribirme porque no sabía qué iba a suceder. Entonces hacía como pasos muy cortitos, creo que esa fue la primera herramienta para arrancar con esto. Me había que mandar un mail en cierta fecha, lo mandaba. Había que completar de repente algún formulario, no sabía cómo hacerlo, tenía alguna duda, consultaba. Y así de a poquito, con muchísima inseguridad, bueno, por el tiempo que había pasado, qué pensarán de mí, pasó tanto tiempo y bueno, en qué instancia estoy. Soy bien recibido, ¿no? Porque, bueno, dudar de eso, aún sabiendo que el aula nunca fue un espacio o una casa expulsiva, ¿no? Porque eso creo que yo por lo menos lo he vivido desde el primer momento que no era así. Eh, bueno, lo que hice fue eso, empezar a tranquilizar los pensamientos, aparecía algún pensamiento con esto no, y bueno, no, eh, leo, veo qué puedo hacer, escribo algo y confiar en lo que sí podía ir escribiendo. Hasta que llegó Brenda, que puede ser Brenda o puede ser alguna otra persona, ¿no? Digo, hablo de ella porque fue mi tutora y fue la que creo que me trajo muchas herramientas eh, que, que en realidad ella puso en palabras. Entiendo que esas herramientas están adentro nuestro en todos, ¿sí? Mm, mm, Suena coacheo, pero realmente creo que es así. O sea, creo que cada uno de nosotros es capaz de poder generar esa escritura, ese paso a paso. Eh, Hemos cursado toda la carrera, por lo tanto tenemos conocimiento. La universidad es una universidad que acompaña, por lo menos esa es mi experiencia. Entonces, ninguno de nosotros llegó hasta donde llegó porque no tenga la posibilidad de elaborar una escritura. Ahora, como dice Brenda, no hay herramientas quizás para desarrollarlo, ¿sí? Y ahí está el mayor desafío de empezar a elaborar y a ser coherente por ahí con esa escritura, eh, seguramente con el acompañamiento del tutor. Eh, bueno, básicamente las palabras que yo cuando tenía tutoría con Brenda lo que hacía era grabar, bueno, teníamos virtuales por esta situación que me acontece, que no estoy en la provincia, le pedía permiso a ella y grababa para que me ayudara eso a la elaboración, pero también me ayudó con estas otras cosas y acabo como un resumen de lo que fui anotando. Frase de ella que me decían, escribí eso que me estás diciendo. Vos tenés esta experiencia, yo en lo que he escrito tengo una experiencia laboral larga, entonces ella me decía, vos tenés experiencia, compartilo, escribí, no tengas miedo a escribir. Es, Esta es la mejor. Es muy interesante lo que decís. Cuando alguien te dice que es muy interesante lo que decís, alguien como, bueno, en este caso como Brenda o como un tutor que seguramente tiene uno lo ve con
cierto valor agregado porque es alguien que le está enseñando a uno, es que tiene un conocimiento extra, que tiene un libro escrito, que tiene un, no sé, un posgrado, ¿no? Uno, o por lo menos yo, lo que lo más dificultoso era digamos, la cumbre académica, ¿no es cierto? Lo veía como alguien diferenciado. Entonces, para mí ese otro tenía un valor agregado que yo misma generaba una brecha. Entonces, como alguien como Brenda te diga, lo que vos decís es interesante, es un montón. Y fueron palabras mágicas para creer que yo sí podía escribir, ¿sí? Entonces, lo que digo es, eh, creo que ese otro que te dice es uno mismo diciéndose también, me voy a sentar, ser tolerante con uno mismo, la frustración. El año pasado con Brenda me dice, mira, no, esto no es el tema, teníamos no tantas hojas, pero haber tenido 20 hojas, y me dice, no, mira, no vamos por acá. ¿Qué te parece si rearmamos, tratemos de que lo que escribiste sirva lo máximo posible, pero por acá no va? Y bueno, y fue decir, bueno, sí, porque sentía también que no tenía contenido, que ya no llenaba y veníamos trabajando hace un tiempito largo, pero que... Y volví a empezar, no volví a empezar porque había mucho de lo que se pudo rearmar, pero ese volver a empezar también fue una motivación para arrancar con una nueva escritura, porque fue desde ahí, desde la motivación. Entonces, por ahí uno está apurado por terminar, ¿no es cierto? Porque seguramente después de 20 años uno dice, quiero rápido el título, quiero rápido, pero encontrar esa motivación y encontrar de que uno tiene algo para decir, únicamente es pudiendo, me parece a mí, es dejar fluir. Y para dejar fluir el miedo tiene que quedar de lado sí o sí. O sea, no hay forma de escribir con miedo, no hay forma de paralizarse y producir algo. Entonces, me parece que la clave es poder realmente hacer una introspección y decir, bueno, ¿qué sé yo de esto? Yo, más allá de, que creo que fue la gran invitación, digamos, más allá de qué está escrito sobre esto, que, bueno, en mi caso había muchísimo escrito, inclusive mucho escrito por Brenda, y eso también era difícil porque había mucho de ella escrito. Por suerte era muy próximo a mi experiencia. Eh, pero bueno, qué sé yo, y el qué sé yo, ahí para mí está el motor, porque lo que sé yo lo puedo decir porque lo viví y nuestra profesión nos invita a eso, a que la teoría sea retroalimentada con la experiencia. Entonces, eh, qué mejor que poder decir qué sé yo, digamos. Y ahí yo encontré el motor de que sí había dentro mío que podía decir. Eh, bueno, es una manera de teorizar dentro de la práctica, ¿no es cierto? Y es lo que hizo que yo me apropie de esa escritura. Escritura que me fue dificultosa y que Brenda me ayudó un montón corrigiendo y bueno, y obviamente afinando y que yo le decía a ella, yo siento que he madurado 20 años porque no sé si les ha pasado en algún momento de la vida que uno dice, bueno, me siento más firme con esto. Bueno, fue como madurar de golpe porque fue como decir, no, sí, yo también puedo escribir. No sé si resuena o no lo que les estoy diciendo, pero así fue mi proceso. Y otra cuestión que me ayudó mucho fue una amiga que escuchaba. No es ese familiar que pregunta, ¿y cuándo te recibís? Y te falta mucho, y te falta poco. Y ya, no, 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 no. Una amiga que escuchaba, que me decía, cuando quieras, me lees. O y esa amiga era la que también me iba haciendo el aguante, digamos, desde ese lugar de acompañamiento y que a la vez metía presión sin querer, porque era, ¿y cómo te fue? ¿Cómo te fue el otro día con la tutora? ¿Cómo? Entonces, eh, yo siento que mi proceso fue un proceso muy amoroso, donde no se soltó la mano, porque yo creo que llegué a esta instancia gracias a quien acompañó ese proceso. Yo necesitaba esa cercanía y la tuve,
pero bueno, es un antes y un después en mí, en mí personalmente también, porque es un empujón fuerte de confianza, ¿no es cierto? Entonces, bueno, para, para mí es sumamente valioso, digamos, esta experiencia, estos espacios. Yo participé en un espacio anterior, estando recién iniciando, y, y bueno, a veces uno dice, no, no, no puedo porque, bueno, yo también tengo tres nenas, bueno, nada, la vida de uno, lo que sucede. Pero de repente, cuando fue prioridad, yo los domingos a la tarde hacía lo que tenía que hacer y me sentaba a escribir y no pasaba nada. El resto seguía, digamos. Entonces eso también está bueno saberlo, ¿no es cierto? Que no digo que sea todos los casos, por supuesto, todos tenemos realidades distintas, pero digo, a veces uno también se limita solo diciendo no tengo tiempo o no, insisto, hay casos y casos. En mi caso era, bueno, no, un domingo, en vez de ir a la plaza, me voy a quedar escribiendo, y cuando fue prioridad me quedé escribiendo. Entonces, bueno, creo que es una cuestión de motivación y Nos queda un minuto más porque lamentablemente no conseguimos el pago, pero está buenísimo porque nos da como unos 5 minutitos para que cada uno, está buenísimo todo lo que dijiste, procéselo, todo lo que estuviste hablando y nos conectemos en el segundo link que les mandé en el mismo mail. Si quieren, dejamos unos 5 minutitos que cada uno por ahí hagan esos 5 minutitos su propio punteo. No lo vamos a tener tiempo para compartir, pero por ahí un proceso de reflexión propio de qué es lo que le generó lo que nos contó Majo y por ahí volvemos después eh, en el segundo link que les mandé. Buenísimo. Yo quería que le compartan Majo porque también me contaba un poco este proceso, porque además esta